Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si el Padre no lo permite. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. El día de hoy recordamos la memoria de los beatos Anacleto González y compañeros mártires. El domingo 20 de noviembre de 2005, solemnidad de Cristo Rey del Universo, después del Ángelus recitado desde la ventana del apartamento del Papa Benedicto, me es grato saludar cordialmente a los peregrinos de lengua española presentes en la oración del Ángelus. De modo particular, saludo hoy a mis hermanos obispos de México, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles en la Arquidiócesis de Guadalajara participan en la beatificación de los mártires Anacleto González Flores y 8 compañeros, también de José Trinidad Rangel, Andrés Sola, Leonardo Pérez, Darío Acosta Zurita, que afrontaron el martirio por defender la fe cristiana. En esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, al que invocaron en el momento supremo de entregar su vida, ellos son para nosotros un ejemplo permanente y un estímulo para dar testimonio coherente de la propia fe. Con estos sentimientos les imparto con gran afecto a vosotros y a todos los fieles mexicanos la bendición apostólica. Hoy es un día de fiesta, mi querido hermano. Nuestros hermanos mártires mexicanos, Anacleto González Flores, Luis Padilla Gómez, José Vargas González, Ramón Vargas González, Ezequiel Huerta, Salvador Huerta Gutiérrez, Luis Magaña, Miguel Gómez Loza, Leonardo Pérez Larios, Andrés Sola, José Trinidad Rangel y Ángel Darío Acosta Zurita. Estos hombres valientes, algunos sacerdotes, algunos laicos, que precisamente hicieron vida lo que el Evangelio de hoy nos dice: no tengan miedo a quien mata el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojarlos al lugar del castillo, tanto el alma como el cuerpo. Estos hombres mártires no tuvieron miedo de declarar su fe en Cristo y de luchar en la época cristera que se dio aquí en nuestro estado de Jalisco, allá en los Altos. Ellos lucharon valientemente, muchos murieron fusilados, otros fueron martirizados, pero algo había en común en cada uno de estos hombres: su valor por declarar viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Ante la muerte no tuvieron miedo de ser ejecutados, sino que proclamaron viva Cristo Rey. Y eso es a lo que el Evangelio de hoy se refiere el día de hoy.
No tengan miedo de quien puede matar el cuerpo. Teman a quien pueda arrojarlos al lugar del castigo, tanto el alma como el cuerpo. Muchos de estos hombres mártires eran traicionados por la gente más cercana porque tenían miedo y les decían: si no nos dices dónde están, también te vamos a matar a ti. Entonces delataban dónde se escondían, porque muchas veces la Santa Misa se tenía que decir en casas. Alguien ofrecía su casa para la misa, pero no dejaban de propagar el Evangelio, no dejaban de predicar. Si recordamos un poquito la lista que mencioné hace unos minutos, varios de ellos eran hermanos, eran parte de la misma familia. Y eso no fue impedimento para entregar su vida a Dios, para derramar su sangre. Por eso se les da el nombre de mártires, porque derramaron su sangre por Cristo, porque entregaron su vida. Y gracias a estos hombres valientes, estos hombres de fe, estos hombres que no tuvieron miedo de gritar: ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!, hoy tú y yo podemos profesar nuestra fe de manera libre. Y aún así no aprovechamos esta gran oportunidad. El domingo, al acudir a misa con mis padres, con mi hermano y su esposa, veía el templo prácticamente, yo creo, a un 30%. Y le decía yo a mi madre: me da tristeza cuando vengo a misa y veo así el templo, porque hay carencia de fe, porque ya no acudimos, porque cuando nos va bien en la vida, vamos por la vida y nos acordamos en acercarnos a Dios, en darle gracias a Dios. Hay gente que dice: bueno, es que yo no ocupo ir al templo para dar gracias a Dios. Sí, pero es uno de los preceptos que nos marcan los mandamientos de la iglesia: acudir a misa los domingos y fiestas de guardar, y no con obligación, no porque te sientas forzado, sino porque eres un hijo agradecido, que agradece a Dios el pan de cada día, que agradece a Dios el tener a sus padres, a sus hermanos, el tener trabajo, el tener salud, porque hay quien ya no lo tiene. Te comparto, me pasó también la semana pasada que me dispuse a ir a misa al centro. Iba yo, ahora sí que corriendo, porque faltaban 10 minutos a ver en qué templo alcanzaba a llegar. Llegué al templo de Nuestra Señora del Carmen, cerrado. Llegué al templo de Santa Teresa de Jesús, cerrado. Y me acordaba yo de aquellos tiempos en que mi madre nos llevaba a misa al centro, y a cualquier día que quisieras ir a misa, todos los templos del centro estaban abiertos. Ya sabías que había misa de 7 de la noche. Y era llegar a la segura. Este día fueron 3 templos los que recorrí antes de llegar al templo de la Merced, cerrados. Y dije: qué triste que cada día nuestra fe se va debilitando. Qué triste que ya cada día los templos cerrados, porque la gente ya no acude. Y hemos de entenderlo, también en un templo se paga luz, se paga agua, se paga un sacristán, se paga una secretaria que da los servicios de notaría. Y si no hay aportación, ¿de dónde se cubren los gastos? Es como tú y yo en nuestra casa. Si tú y yo no salimos a trabajar, nadie va a venir a pagarnos la luz, a pagar el agua, a comprar la comida que necesitamos, a pagar el gas. Como lo veíamos el domingo, el que quiera comer, que trabaje, como lo dice San Pablo. Y a mí me daba tristeza ese día. Bueno, Señor, ¿qué está pasando, no? Cada día más templos cerrados. Era un jueves eucarístico y no había dónde llegar a misa. Y cuando hay comunidades que tienen una parroquia cercana,
los que vivimos cerca ni nos acercamos. Por eso vámosle pidiendo el día de hoy a Dios que el sacrificio de los santos mártires mexicanos no quede en vano, que la muerte de Cristo en la cruz, primero que todo, Rey del universo, Rey de cada uno de nosotros, no quede en vano. Cada que veamos un templo cerrado, cada que veamos una santa misa con 2, 3 personas, recordemos eso, que el sacrificio de Jesús no quede en vano. La celebración eucarística es el momento en que recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y es Cristo quien se hace presente en la consagración y se da a nosotros en la fracción del pan y del vino. Jesús dice, ¿no es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos cae por tierra si el Padre no lo permite. No hay nada que pueda pasarte si el Padre no lo permite. En cuanto a ustedes, los cabellos de su cabeza están contados, por tanto no tengan miedo, porque ustedes valen más que todos los pájaros del mundo. Tú vales más que todos los pájaros del mundo. No tengas miedo en declarar que Cristo es el Rey del universo, el Rey de tu vida. A quien no me reconozca ante los hombres, yo tampoco lo reconoceré ante el Padre que está en el cielo. Pero el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré. ¿Cómo te sentirías tú, mi querido hermano, que estás del otro lado? Si tienes una amistad muy cercana con alguien y un día que se encuentra con otros círculos de amigos, ni te voltea a ver, ni reconoce que es tu amigo. Yo creo que también dirías tú, pues yo tampoco tengo por qué saludarlo. Ahí podemos entender las palabras de Jesús. Quien me reconozca delante de los hombres, quien me reconozca en su trabajo, quien me reconozca en su familia, quien me reconozca con sus amigos, con sus vecinos, en la escuela, yo también lo reconoceré delante del Padre. Pues que la sangre que derramaron estos santos mártires mexicanos no sea en vano, porque ellos lucharon en la época cristera para que tú y yo tengamos un lugar digno donde recibir la Sagrada Eucaristía, donde celebrar junto con el sacerdote la Santa Misa, porque es una celebración comunitaria. Que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que derramó su sangre por ti y por mí, no quede en vano, y que nuestra fe sea una fe viva, no una fe de muertos. Y que el día de hoy tú y yo también declaramos: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Paz y bien en tu corazón.